Eso es lo que está pasando ahora mismo. Vamos a hablar un poco también de la reacción ahora al nuevo veto que le impuso Javier Milei a la ley de financiamiento universitario por segundo año consecutivo. Esto ya había pasado el año pasado, vuelve a pasar ahora. Se anunció un paro de 24 horas para este viernes y una nueva marcha federal en el momento en el cual el Congreso trate el veto de Milei. La idea es ver si el Congreso logra rechazar el veto, para lo cual necesita 2/3 de diputados y de Senado, como ocurrió ya, por ejemplo, con la ley de discapacidad, de emergencia en materia de discapacidad. Emiliano Jacobiti es vicerrector de la UBA. ¿Qué tal, Emiliano? Buen día. Hola, ¿qué tal, María? Equipo, buen día, ¿cómo están? Bien. ¿Y ahora? Mira, la verdad que la situación es de mucha tristeza porque ayer en el Consejo Superior de la Universidad nos duró muy poco la buena noticia de que pudimos aprobar la carrera de biotecnología entre 4 facultades de manera conjunta, y todos estábamos esperando que el gobierno recapacitara en cuanto a vetar la ley de financiamiento universitario, pero bueno, ayer nos enteramos que el veto había salido y que el veto había sido total, y vuelve a poner en crisis el sistema universitario, no solamente en la Universidad de Buenos Aires, sino en todas las universidades del país. O sea, el punto es que como no hay un presupuesto, Milei el año pasado, ahora el lunes que viene, dijo que va a dar una cadena nacional anunciando el envío del presupuesto al Congreso. Pero el año pasado, cuando hizo esto, cuando empezó el debate parlamentario habitual, como dijo que le iban a cambiar cosas, dijo, me quedo con el presupuesto y prorroga partidas por decreto. Esto hace que las universidades estén dependiendo de que el Ejecutivo le mande eventualmente las partidas para poder ir cubriendo los gastos o actualizando salarios. Sí, es así. En la Argentina, lamentablemente, no existe una cláusula que obligue al gobierno, como existe en otros países, a aprobar un presupuesto, y muchas veces los gobiernos lo que hacen es presentar un presupuesto, pero después no lo aprueban. Entonces, se quedan con una discrecionalidad gigante de cómo redireccionar las partidas. Esto, lo que viene haciendo con el sistema público de universidades, es un ajuste que ya se hace insostenible porque, a ver, todos los que recorremos la universidad, cada día te cruzás con alguien que te dice, che, mira, tal docente bajó las horas de dedicación en un colegio, o tiene que empezar a tener otro trabajo, o en algunos casos se tienen que ir porque los salarios de los profesores quedaron sumamente golpeados, digamos, desde diciembre del 2023 a hoy perdieron el 40% del valor adquisitivo. Y para que te des una idea de las nóminas salariales que estamos hablando, a ver, un profesor que recién arranca cobra 250.000 pesos. Está ¿Por qué muy por tipo de debajo dedicación? con dedicación simple. Y si querés, con dedicación exclusiva, el máximo profesor, un profesor titular con dedicación exclusiva, cobra 1.500.000. ¿Sí? Ten en cuenta que una familia de 4 personas, para no estar en la línea de la pobreza, necesita 160.000 pesos después del sí, número de ayer, sí. 160.000 pesos, y Ahora, quiero ver qué familia vive con eso, no, ¿no? claro, suponiendo porque además asume que no paga alquiler. Bueno, no, o sea, además está claro que el sector público es uno de los que más sufrió el ajuste en todo este tiempo. En promedio, todos los salarios del sector público nacional, y esto lo dice el INDEC, digamos, no es información que no esté disponible, cayeron el 30%. Lo que uno recoge por ahí como el daño mayor, a partir de hablar con los jefes de las casas de estudios de las distintas universidades, tiene que ver con, por ahí, gente de 40 y pico que ya tiene un desarrollo dentro de la carrera y que se va en ese momento. Bueno, porque si es que tienen la suerte, sobre todo gente muy más formada, que tienen doctorados y que se van al sector privado a trabajar, pues no pueden seguir viviendo con esos salarios. Como que la gran merma, escuché una cifra, no sé si es cierto, 10.000 docentes se fueron. Puede ser en todo el país, no es el número de la universidad, pero ¿Y te de la puedo UBA contar. cuánto es? Mira, en la UBA aproximadamente es el 10% de los docentes que tenían máxima dedicación. Yo te puedo dar, y obviamente tenés Esos son los que distintas se van, son los facultades. de dedicación completa y Sí, los que se van o bajan la dedicación. Claro. Entonces, después tenés distintas facultades. Tenés facultades que son más profesionalistas, donde
afecta menos y otra donde afecta más. Yo te puedo contar, yo vengo de la Facultad de Ciencias Económicas, te puedo contar lo que me pasa a mí con mi hija que estudia economía en la facultad donde yo doy clase. El otro día viene, a ver, triste porque me dice, mira, tal profesora que es con la que yo cursé esta materia, no voy a poder cursar la otra que quería cursar porque se tiene que ir. Y es una profesora ultra capacitada y efectivamente se tiene que ir porque uno puede muchas veces pedir, y como lamentablemente en la Argentina estábamos acostumbrados a eso, a ver, que el que enseña tenga que vivir más por vocación que por poder tener un salario digno, muchas veces se pedía esto, porque la realidad es que los salarios antes del 2023 no eran salarios justos, eran salarios con los cuales se podía sobrevivir. Ahora, del 2023 hasta hoy, la diferencia de la inflación incluso fue el 10% más que el resto del sector público. El recorte que sufrieron. Ahora, estamos Claro, charlando con el Emiliano recorte Jacobiti, salarial. el vicerrector de la Universidad de Buenos Aires. Entonces, la nueva marcha no tiene fecha todavía. O sea, lo que van a hacer es paro el viernes, perdón, y esperar a que el Congreso trate el veto Sí. para ver cuándo hay una nueva convocatoria, una marcha. Mira, seguramente lo que va a pasar es que en todas las facultades del país vas a empezar a tener jornadas de concientización para explicar lo que pasa y va a haber una gran movilización a la Cámara de Diputados porque tenemos expectativa que la Cámara de Diputados revierta esta situación, porque esto ni siquiera se puede hablar de que tiene la voluntad de ajustar, porque lo que tiene es la voluntad de destruir. Si Sí, vos de un analizás vaciamiento los costos, paulatino. Pero a no ver, tiene fecha todavía para la marcha, porque no saben cuándo se va a juntar la no, Cámara de porque no Diputados. se sabe Bien. cuándo, no se sabe cuándo va a ser la sesión. Bien, Emiliano Jacobiti, vicerrector de la Universidad de Buenos Aires. Por esto es un poco el mismo efecto de las rutas nacionales, ¿no? Es una especie de desgaste y migración silenciosa de un costo que, salvo los que están ahí en el día a día, los demás quizás no lo perciben. Pero, hay distintas maneras de terminar con la educación pública, una de las cuales también es vaciarla de docentes. Bueno, gracias, Emiliano. Gracias a ustedes, y una sola cosa que me gustaría decir, para que la sociedad tenga conciencia de lo que está pasando. El costo, según el veto de esta ley, es del 0,1% del PBI. Solamente la rebaja del impuesto a bienes personales que aplicó el gobierno, o sea, lo que decidió dejar de percibir de los impuestos a los más ricos, es el 0,41%. Por eso yo digo que es una voluntad de destruir la universidad pública y no de reordenar cuentas fiscales. Gracias, Emiliano Jacobiti, buen día. Hasta luego. Hasta Gracias. luego. ¿Tenés un cumple, un encuentro, o simplemente ganas de darte un gusto en Despiértate Carola?